Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a analizar, vamos a sumergirnos en una serie de textos y estudios bíblicos de un autor llamado Tito Martínez. Sus trabajos, presentan interpretaciones teológicas muy específicas y, la verdad, a menudo polémicas dentro del cristianismo. Nos vamos a centrar principalmente en dos de sus obras. Un estudio que titula La posesión de la tierra y luego un resumen doctrinal, creencias fundamentales de la Iglesia del Padre y del Hijo. Queremos desgranar un poco los argumentos centrales, las ideas que este autor, Tito Martínez, expone ahí. Exacto. Es que el material de Martínez toca temas cruciales, ¿no? La naturaleza de Dios, quién es Jesucristo realmente, qué pasa con los creyentes después, cómo interpretar profecías. Y lo interesante es cómo él siempre contrasta sus ideas con lo que considera, errores doctrinales muy extendidos. Hoy vamos a ver su visión particular sobre la herencia de la tierra, la identidad divina y otros puntos que definen su teología. De acuerdo, pues empecemos por el principio, por desgranar esto. Hay un incidente concreto que parece que es lo que, dispara el texto de La posesión de la tierra. Martínez cuenta una visita que hizo en marzo de 2025 a una iglesia evangélica pentecostal en Madrid. Se llamaba Fuente de Vida y su descripción es, bastante gráfica. Sí, la verdad es que la describe de forma muy crítica. La compara casi con una discoteca, ¿sabes? Música alta, luces, pero dice que faltaba totalmente lo que él llama verdadera doctrina bíblica. Llega a usar palabras muy fuertes, La califica de secta antibíblica y diabólica, así, directamente. Y el momento clave, según cuenta Tito Martínez, pasa durante la predicación. Habla de la esposa del pastor, a la que llama falsa pastorcilla, y dice que de un mensaje que él ve como satánico y antibíblico. Describe cómo ella cogió una bandera roja que a él le recordó a las banderas del comunismo satánico ateo. Dice, la puso en el suelo y empezó a proclamar a gritos que los creyentes tienen que tomar posesión de esta tierra ahora, porque según ella, Dios ya se la había entregado. Y Martínez describe que la gente reaccionó con mucho entusiasmo, ¿no? Aplausos, gritos. Él dice que eran personas ignorantes y engañadas. Para él, esta enseñanza en concreto, lo de tomar posesión de la tierra ahora, no es una simple diferencia de opinión. No. La considera una auténtica doctrina de demonios, una mentira típica de lo que él llama la cristiandad falsa y apóstata desde hace siglos. Entiendo. O sea, que esa experiencia fue el detonante para que él escribiera ese estudio y refutar esa idea con la Biblia. ¿Y cómo construye él su argumento en contra? Pues básicamente lo que hace es contraponer esa enseñanza con lo que dijeron Jesús y los apóstoles sobre cuándo se hereda el reino. Cita Mateo 25, versículos 31 y 34. Ahí Jesús relaciona claramente heredar el reino con su regreso en gloria. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. Heredad del reino preparado, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Martínez pone mucho énfasis en ese cuando. Sitúa la herencia en la era venidera, o sea, en el futuro, no ahora. Así que para Martínez, enseñar que ya se posee la tierra es ir directamente contra lo que dijo Jesús. Exactamente. Desde su punto de vista, es como convertir la promesa de Cristo en una mentira. Fíjate, incluso relaciona esa actitud con la descripción de la gran ramera de Apocalipsis 18.7 que él identifica con la Iglesia Católica que dice yo estoy sentada como reina. Y argumenta que las iglesias evangélicas que enseñan esto de tomar posesión ahora, en el fondo comparten esa misma mentalidad que él considera demoníaca. Vale. Y usa más argumentos de la Biblia para reforzar esa idea de que la herencia es algo futuro. Sí, usa varios. Por ejemplo, recurre a Hechos 14:22. Ahí Pablo enseña que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Para Martínez, esto demuestra que el papel de la Iglesia ahora no es gobernar triunfalmente, sino predicar y a menudo sufrir persecución. También insiste mucho en el concepto de ser herederos del mundo. Cita Romanos 4, Romanos 8, Gálatas 3, Tito 3. La palabra clave es heredero. Alguien que tiene derecho a una herencia, sí, pero futura. Todavía no la tiene en sus manos. Entiendo.
La idea de la herencia como algo pendiente, algo por recibir, justo. Y remata con Efesios 1, versículos 13 y 14. Ahí se dice que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Él explica que arras significa eso, una garantía, como una señal, un pago inicial, que asegura que recibiremos la herencia completa, la posesión adquirida, dice el texto, pero más adelante. Por lo tanto, la conclusión de Tito Martínez es rotunda. La idea de tomar posesión de la tierra ahora es una mentira peligrosa contraria a la Biblia y un síntoma de apostasía. Vale, eso resume bien el núcleo de la posesión de la tierra. Y esta postura sobre la herencia futura, imagino, encaja en un sistema teológico más amplio que él defiende. Pasemos entonces al otro texto clave, creencias fundamentales. Ahí es donde Martínez articula la doctrina de lo que él llama la Iglesia del Padre y del Hijo. ¿Cuál sería el punto de partida de su teología? Bíblico y monolatría. A ver, esto necesita una explicación. Martínez cree en un Dios supremo, que es el Padre Celestial. Se refiere de él con el nombre Iebe, o Jehová, o Yahweh. Y este Dios es absolutamente único en su supremacía. El número uno, digamos. Pero has dicho enoteísmo. Y eso normalmente significa que se cree que existen otros dioses, aunque solo se adore a uno. ¿Cómo encaja eso? Ahí está la clave, sí. Martínez cree que la Biblia habla de otros seres a los que llama dioses. Usa la palabra hebrea Elohim. Pero él los identifica como seres creados, ángeles muy poderosos o incluso seres humanos que actúan con autoridad divina. Cita el Salmo 82, Juan 10. Sin embargo, y esto es crucial, practica la monolatría. La adoración exclusiva, el culto se reserva única y exclusivamente para el Padre, el Yahvé Supremo, por ser el Creador. Rechaza de plano el trinitarismo, claro, un Dios en tres personas, pero también el monoteísmo estricto, que negaría la existencia de otros Elohim en cualquier sentido, y el unicitarismo, que dice que Jesús es el mismo Padre. Es una distinción interesante, desde luego. Si el Padre es el único Dios supremo al que hay que adorar, ¿dónde queda Jesucristo en todo esto? Este es el segundo punto fundamental de sus creencias, ¿verdad? Correcto, y es absolutamente central en su pensamiento. Para Martínez, Jesús es el Hijo único de Dios. Y aquí aclara que único lo entiende más en el sentido de preeminente, el más amado o importante, no literalmente el único Hijo numéricamente hablando. Y es el Mesías, claro. Cita Juan 17:3. La vida eterna consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. He leído que tiene una visión muy particular sobre cómo Jesús desciende de David. Sí, y es un punto en el que insiste muchísimo. Él sostiene que Jesús es descendiente biológico de David, pero a través de José, no de María directamente en ese linaje. Su teoría es que Dios teletransportó un espermatozoide de José, que era descendiente de David, al óvulo de María. Para Martínez, negar esta conexión biológica directa con David a través de José es negar que Jesús vino en carne como el Mesías davídico prometido. Y llega a decir que negar esto es doctrina del anticristo. Eso es. Tremendamente específico. Vaya, y sobre la naturaleza de Cristo, ¿es Dios, es hombre, es ambas cosas? Afirma las dos cosas. Cita pasajes que hablan de su divinidad, Isaías 9:6, donde le llama Dios poderoso, Juan 1:1, el verbo era Dios, Tito 2:13, nuestro gran Dios y Salvador, pero al mismo tiempo subraya su humanidad, citando 1 Timoteo 2:5, Jesucristo hombre. Ahora, un punto crucial para él es la subordinación del Hijo al Padre. Cita Juan 20:17, cuando Jesús dice, mi Dios y vuestro Dios, y 1 Corintios 11:3, la cabeza de Cristo es Dios. Para Martínez, negar la divinidad de Jesús es anticristo, sí, pero también lo es negar su humanidad o, muy importante, su subordinación al Padre, porque eso lo haría igual al Padre, y él rechaza esa idea. Entendido. ¿Y qué dice sobre su muerte y resurrección desde esta perspectiva? Cree que murió de verdad en un madero, pero sostiene que murió solo por sus ovejas, es decir, por los que le siguen de verdad. Se basa en Juan 10. No cree que muriera por toda la humanidad indiscriminadamente. Y respecto a la resurrección, afirma que fue obra del poder del Padre. Pero, atención, no fue una simple reanimación del cuerpo físico que murió. Fue una transformación de ese cuerpo en uno nuevo, glorioso, espiritual. Un cuerpo que podía materializarse si quería,
pero que no era el mismo cuerpo de carne y hueso de antes de morir. Vale, una transformación, no una simple vuelta a la vida del mismo cuerpo. ¿Y qué hay de la existencia de Jesús antes de nacer como hombre? Antes de María. Defiende con mucha fuerza su preexistencia eterna. Sostiene que Jesús ya existía como el Verbo divino, junto al Padre, antes de que se creara nada. Cita Juan 1.1, Colosenses 1.17, Juan 17.5. Dice que descendió del cielo, como afirma en Juan 6.38. Negar esto, para Martínez, es básicamente llamar mentiroso a Jesús. Y aquí viene una identificación que es clave en toda su teología. Él afirma que Jesús, en esa existencia previa, era el ángel de Íebe, o el ángel de Jehová, que aparece en el Antiguo Testamento. Ese mensajero divino tan especial que, según Éxodo 23, lleva el nombre del Padre. Y esa identificación de Jesús preexistente como el ángel de Íebe nos lleva de cabeza uno de los conceptos más distintivos y quizá más complejos de Tito Martínez, la idea de que existen dos Íebes o dos Jehovás eternos. Esto parece fundamental para entender todo lo demás. Tenemos que profundizar aquí. Absolutamente. Es que esto es una piedra angular de su teología y es probablemente una de las mayores diferencias con el cristianismo más tradicional, ya sea trinitario o unitario. Lo que Martínez argumenta es que la Biblia, si se lee con atención según él, revela dos personas divinas distintas que comparten el nombre sagrado IEBE, o sea, Jehová o Yahweh. Dos seres diferentes llamados Íebe. ¿Y cómo los distingue entonces? Pues mira, distingue entre el Íebe supremo, o el Íebe mayor, que es el Padre celestial, el Dios absolutamente supremo, el que está por encima de todo, trascendente, invisible, ese al que nadie ha visto jamás, como dice Juan 1.18, y luego dice él está el Íebe menor, que es el Hijo, el Verbo divino. Y a este Íebe menor lo identifica con ese ángel de Íebe que acabamos de mencionar. Cita Éxodo 23, versículos 20 y 21, donde Dios dice de este ángel, «Mi nombre está en él». Según Martínez, era este Íebe menor el Hijo antes de ser hombre, el que sí se aparecía, el que se manifestaba visiblemente a los seres humanos en el Antiguo Testamento. ¿Te refieres a ocasiones como, por ejemplo, él cree que fue el Íebe menor quien habló con Abraham en Génesis 18, o quien se le apareció a Moisés en la zarza ardiente? De hecho, cita Hechos 7, versículos 30 a 34, donde Esteban dice que fue un ángel quien le habló a Moisés en la zarza. Para Martínez, ese ángel no era un ángel cualquiera, era el Hijo preexistente, el Íebe menor. ¿Y cómo justifica con la Biblia esta idea de dos señores o dos Íebes? ¿Qué textos usa principalmente? Un texto absolutamente clave para él es el Salmo 110, versículo 1, el mismo que citó Jesús en Mateo 22. Dice, «Dijo Íebe que para Martínez es el Supremo, el Padre, a mi Señor, en hebreo Adoní, que Martínez interpreta como el Íebe menor, el Hijo. Siéntate a mi diestra». Él lo interpreta literalmente como una conversación entre estas dos figuras divinas. Ambas comparten la autoridad y el nombre divinos, Íebe y Señor, aunque una, el Padre, es suprema sobre la otra, el Hijo. Entonces, claro, cuando Romanos 10.9 dice que para ser salvo hay que confesar que Jesús es Señor, Kyrios en griego, que a menudo traduce Íebe o Adonai, ¿qué significa eso exactamente dentro de la teología de Martínez? Pues significa muchísimo más que llamarle jefe o mostrarle respeto. Para Tito Martínez, confesar a Jesús como Señor implica reconocerlo como este Yahvé eterno, preexistente, como ese Yahvé menor que actúa en el Antiguo Testamento y que luego se hizo hombre. De hecho, él afirma que sin esta confesión específica, reconocer a Jesús como el Yahvé divino y preexistente, aunque subordinado al Padre, la salvación, según su interpretación, no es posible. Es un requisito doctrinal absolutamente fundamental para él. Queda claro, sí. Esta doctrina de los dos Íebes redefine la relación padre-hijo de una manera muy particular. ¿Y cómo afecta esto a la comprensión de otros elementos clave de la fe? Por ejemplo, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Bueno, pues el tercer punto fundamental de sus creencias trata justo de eso, y es coherente con su rechazo al trinitarismo, claro. Martínez enseña que el Espíritu Santo no es una tercera persona divina. Lo define como el poder de Dios Padre, o su energía activa. Cita pasajes como Lucas 24:49, poder desde lo alto, o Lucas 1:35, el poder del Altísimo. Argumenta que aunque la Biblia a veces lo personifica, igual que personifica la sabiduría, no es una persona literal, y por lo tanto no se le debe adorar.
Es el poder de Dios en acción. Y también dice que se le llama el Espíritu de Cristo en Romanos 8:9. Interesante, muy diferente a la visión trinitaria. ¿Y qué hay de la naturaleza humana? ¿Y de la muerte? Sí. El cuarto punto clave es lo que él llama la mortalidad del alma. Martínez rechaza totalmente la idea de que el alma humana sea inmortal por naturaleza. Considera que esa es la mentira original de Satanás en el Edén, en Génesis 3:4, cuando dijo «no moriréis». Él sostiene que el ser humano es un alma viviente, basándose en Génesis 2:7, pero que esa alma es mortal, como se advierte en Génesis 2:17. Su visión es que los muertos están inconscientes, como dormidos, en un estado de inexistencia. Han vuelto al polvo, dice. Están en los sepulcros esperando la resurrección. Cita Juan 5:28-29. Y usa el hecho de que Jesús dio su alma, en griego psige, como prueba de que el alma puede morir, es mortal. Vaya, esto tiene unas implicaciones enormes para la idea de la vida después de la muerte. Si el alma es mortal y la herencia del reino es futura, ¿cómo entiende entonces la salvación? Pues el quinto punto trata sobre la salvación eterna. Afirma que es por gracia, sí, mediante la fe, como dice Efesios 2:8-9, pero le añade condiciones importantes. Dice que requiere obediencia a los mandamientos de Cristo, cita Hebreos 5:9, y también el bautismo por inmersión, pero realizado específicamente en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados. Cita Marcos 16:16, Hechos 2:38. Ve la salvación como una herencia principalmente futura, que se recibirá plenamente después, como dice Hebreos 9:28, aunque sí cree que los creyentes tienen la promesa ahora, como una seguridad, una Juan 5:13. Y un detalle curioso, deja abierta la posibilidad de salvación para personas que nunca oyeron el Evangelio, pero que vivieron haciendo el bien según su conciencia. Cita Romanos 2 y Mateo 25 para esto. Parece una combinación de gracia y, no obras en el sentido tradicional, pero sí una fe que debe demostrarse con obediencia y actos concretos, como el bautismo. ¿Y cómo define él a la Iglesia? ¿Qué es para él la Iglesia? El sexto punto define lo que él llama la Iglesia del Padre y del Hijo. No se refiere a una organización o denominación concreta, sino al conjunto universal de todos los que él considera verdaderos creyentes, es decir, aquellos que siguen esta doctrina bíblica que él expone. Para él, Cristo es la única cabeza de esta Iglesia, y rechaza con muchísima fuerza el papado. Al Papa lo identifica directamente con el hombre de pecado, del que habla Pablo en 2 Tesalonicenses 2, y sostiene que estos verdaderos creyentes reinarán con Cristo, pero después de que Él regrese, durante el milenio. Lo que nos lleva directos al último punto clave, su escatología, su visión sobre los últimos tiempos, cuando cree que ocurrirá la segunda venida de Cristo y el famoso arrebatamiento de los creyentes. Aquí también se diferencia mucho de las corrientes evangélicas más populares hoy en día. Su séptimo punto es muy claro. La segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de los santos ocurrirán después de la gran tribulación. Cita Mateo 24, versículos 29 al 31. Rechaza de plano la idea de un rapto secreto antes de la tribulación. Afirma que los santos sí pasarán por la gran tribulación. Identifica este periodo con los 42 meses del gobierno de la bestia que describe Apocalipsis 13, y dice que los creyentes sufrirán persecución en ese tiempo, Apocalipsis 13:7. Y un detalle muy interesante de su visión. Cree que una vez que empiece ese periodo de 42 meses, los creyentes podrán calcular y saber la fecha exacta de la venida de Cristo. Su esquema final incluye la destrucción de la bestia, el atamiento de Satanás por 1000 años, el milenio, donde él sitúa el juicio de vivos y muertos, una rebelión final al acabar el milenio, el lago de fuego y finalmente la creación de una nueva tierra. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Recapitulando un poco las ideas centrales de Tito Martínez que hemos visto. Una crítica muy fuerte a la idea de tomar posesión de la tierra ahora, insistiendo en que la herencia es futura. Un genoteísmo bíblico con adoración exclusiva al Padre, lo que llama monolatría. La doctrina clave y muy particular de los dos I-Yeves eternos, el Padre Supremo y el Hijo como I-Yeve menor preexistente. La idea de que el alma humana es mortal. Una salvación que, aunque es por gracia, está condicionada a la obediencia y a un bautismo muy específico. Y una escatología claramente post-tribulacional, donde los creyentes pasan por la tribulación. Son sin duda un conjunto de doctrinas que se apartan y bastante de las interpretaciones más extendidas dentro del cristianismo, ya sea católico, protestante histórico o evangélico moderno. Lo que resulta interesante, viéndolo desde fuera,
Es observar cómo Martínez consigue tejer todos estos hilos interpretativos en un sistema que es coherente y está basado en su lectura de la Biblia. Y eso nos deja con una reflexión interesante, ¿no? Si alguien aceptara esta visión completa de Martínez, ¿cómo cambiaría eso, su fe y su práctica diaria? Esa es la gran pregunta, claro. Pensemos en las implicaciones prácticas. Entender a Dios no como una trinidad, sino como dos Ieves con una jerarquía muy definida. O afrontar la muerte sabiendo, según esta visión, que no hay un alma inmortal que va directamente al cielo o al infierno, sino una espera inconsciente hasta que llegue la resurrección. O vivir en este mundo no como alguien que ya está reinando o tomando posesión de nada, sino como un heredero que espera recibir su herencia en el futuro, y además a través de tribulaciones. Vamos a desgranar las enseñanzas contenidas en extractos de los libros de Tito Martínez. Concretamente, el Padre y el Hijo, los dos dioses eternos llamados Yeve. La misión hoy es comprender lo que la Biblia enseña según estos estudios bíblicos de Tito Martínez. Nos centraremos en la idea central que él presenta. La existencia, según las Escrituras revelan, de dos dioses eternos que comparten el nombre Yeve. ¿Dos dioses? Dos. El Padre y el Hijo, Jesucristo. Vamos a analizar los versículos y los argumentos que Tito Martínez expone para sostener esta afirmación tan potente. Vaya, pues preparados para un análisis detallado de estos textos bíblicos. Vamos allá. Sección 1. La pluralidad de dioses, de Elohim, según las Escrituras. Vale, vamos a descomponer esto. Los escritos de Tito Martínez señalan varios pasajes del Antiguo Testamento donde se usa la expresión Dios de dioses. Sí, es un punto de partida importante en su análisis. Cita, por ejemplo, Deuteronomio 10:17, porque Yeve vuestro Dios es Dios de dioses. Josué 22:22, Salmo 51, Salmo 136:2, también 2 Crónicas 2:5. El Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. ¿Cómo se lee esto? Pues la interpretación que se presenta en estos estudios es que la palabra hebrea Elohim, aunque a menudo se refiere al Dios Supremo, es un término plural, gramaticalmente plural. Plural. Sí, y se destaca que este plural no es solo de majestad, sino que puede abarcar a otros seres poderosos. Fíjate en el Salmo 82, versículos 1 y 6. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Ahí se usa Elohim para esos otros seres. Y es interesante porque, según indica Martínez, Jesús mismo citó este Salmo 82. Justo. En Juan 10:34-36. Para argumentar su propia condición de hijo de Dios, diciendo, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, parece que usa esa misma lógica. Correcto. Tito Martínez diferencia claramente. La Biblia prohíbe adorar dioses ajenos que él identifica como ídolos o, demonios. Éxodo 23, el primer mandamiento, es tajante. Claro. Pero, afirma Martínez, eso no quita que la Biblia sí reconozca la existencia de otros dioses en un sentido diferente, los hijos de Dios. ¿Como quiénes? Pueden ser ángeles o incluso seres humanos con autoridad divina. Pone el ejemplo de Moisés, a quien Yahvé dijo que lo constituía Dios para el faraón, en Éxodo 7.1. Entiendo la distinción. Entonces, lo que se plantea aquí, basándose en estos análisis de Tito Martínez, no es el monoteísmo estricto, o sea, no un solo ser divino en existencia. No exactamente. Sino algo que él llama genoteísmo. ¿Es así? Sí, genoteísmo. La creencia en un Dios supremo, que es el Padre, por encima de otros seres divinos o dioses inferiores. Vale, ese es el marco. Ahora, sección 2. Los dos Yahvé eternos, Padre e Hijo. Aquí es donde, como decías, se pone realmente interesante. La tesis central que expone Martínez en sus libros. La tesis nuclear, sí. Es que la Biblia revela dos seres eternos llamados Yahvé. Así es. Se argumenta que existe un Yahvé supremo, el Padre Celestial, el invisible, ¿no? Al que nadie ha visto jamás, según Juan 1.18 o 1 Juan 4.12. En Padre invisible. Y luego un segundo Yahvé, Sí. que es el Hijo Jesucristo. Quien sí se manifestó y fue visto. ¿Y este segundo Yahvé? Este segundo Yahvé es identificado en los estudios de Martínez como el ángel de Yahvé del Antiguo Testamento. El ángel de Yahvé. ¿Y qué evidencias bíblicas se presentan para esto? Pues se citan varios puntos clave.
Por ejemplo, Génesis 19:24. El de Sodoma. Sí. Entonces, y Yahvé hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé desde los cielos. La lectura que se hace es un Yahvé en la tierra. El que hablaba con Abraham. Exacto, actuando en nombre o de parte de otro Yahvé en el cielo, el Padre. Interesante esa preposición de parte de. ¿Qué más? Mencionabas al ángel de Yahvé. Sí, es fundamental. Se analiza mucho Éxodo 3, la zarza ardiente. Claro. El versículo 2 dice que se apareció el ángel de Yahvé, pero luego, en los versículos 4, 6, 14, a ese mismo ser se le llama Yahvé y Dios. Es el que dice yo soy. Se identifica a sí mismo como Dios. Totalmente. Y Tito Martínez enfatiza Éxodo 23:21. Ahí el Padre dice sobre este ángel, mi nombre Yahvé está en él, o sea, lleva el nombre divino. Vaya. ¿Y la identificación de este ángel con Cristo? ¿Cómo se argumenta eso? Pues los estudios de Martínez identifican a este ángel de Yahvé, a este segundo Yahvé visible, como Jesucristo en su existencia prehumana. Antes de nacer en Belén. Antes, sí. Se argumenta que fue este segundo Yahvé quien se apareció a Abraham en Génesis 18, a Agar, quien luchó con Jacob en Génesis 32. El que luchó con Jacob era él. Eso se sostiene, sí. También a Gedeón en Jueces 6, a Manoa, el padre de Sansón, en Jueces 13, y a otros. Claro, y esto tendría implicaciones enormes para el Éxodo y el Sinaí. Por supuesto. Se sostiene que fue este segundo Yahvé, el ángel, o sea, Jesús preexistente, quien sacó a Israel de Egipto. Hay base para eso. Se cita Jueces 2:1, donde el propio ángel de Yahvé dice, yo os saqué de Egipto. Directo. Y también se defiende que fue él quien descendió físicamente en el monte Sinaí para dar la ley. Pero no fue Yahvé. Claro, pero ¿qué Yahvé? Se basa en Éxodo 24:1 y versículos 9-11, donde dice que Moisés, Aarón y los ancianos vieron al Dios de Israel, como al Padre nadie le vio jamás. Quien fue visto tuvo que ser el segundo Yahvé, el Hijo. Esa es la conclusión a la que llegan estos estudios. Entendido. Sección 3. Jesucristo identificado como el segundo Yahvé. Profundicemos en cómo estos escritos identifican específicamente a Jesús con ese segundo Yahvé del Antiguo Testamento. Sí, aquí Tito Martínez presenta múltiples líneas de argumentación bíblica. Es bastante detallado. A ver. Por ejemplo, la roca. Se afirma que Yahvé es llamado la roca en el Antiguo Testamento, Salmo 18.31, por ejemplo. Sí, es un título común. Y el Nuevo Testamento identifica a Cristo como la roca espiritual. 1 Corintios 10.4 lo dice claro. La roca era Cristo. Y Pedro también en su primera carta. Vale. Entonces se refuta la idea de que la roca solo pueda ser el Padre. Cristo es la roca, el segundo Yahvé. Se van sumando títulos. ¿Qué más? El Redentor, otro título. Yahvé es llamado Redentor, Goel, en Isaías, en los Salmos. Sí. Y el Nuevo Testamento afirma que Cristo nos redimió con su sangre. Apocalipsis 5.9. Por tanto, Cristo es el Redentor divino, el Yahvé Redentor. Entiendo la lógica. Conectar títulos y funciones. ¿Y el nombre Yo Soy? Ese parece central. Es crucial, sí. Se conecta el yo soy el que soy de Yahvé en la zarza, Éxodo 3.14, ¿Sí? con las declaraciones de Jesús, yo soy, en Juan. Exacto. El ego eimi, Juan 8.24, 8.58, antes que Abraham fuese yo soy, 13.19, 18.5.6. Se destaca mucho el poder de esta frase en Getsemaní, cuando los soldados caen al suelo. Y se subraya lo que dice Jesús en Juan 8.24, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Martínez afirma que creer que Jesús es el yo soy eterno es necesario para la salvación. Vaya, eso es fuerte. ¿Y las visiones proféticas? La visión de Isaías, por ejemplo. También se analiza. Isaías 6. El profeta ve a Yahvé de los ejércitos en su trono. Sí, una visión impresionante. Pues se argumenta que ese Yahvé era Jesucristo, citando Juan 12:41. ¿Qué dice Juan? Dice, después de citar a Isaías, Isaías dijo esto porque vio su gloria, la de Jesús, y habló de él. O sea, Juan identifica la gloria vista por Isaías como la gloria de Jesús. Conecta directamente la visión con Jesús. Exacto. Y se rechaza la idea de que fuera una visión no literal. Vio a Cristo glorificado. Más conexiones proféticas. Sí, por ejemplo, el día de Yahvé.
Las profecías sobre ese día terrible, ¿no? Joel 2, Isaías 2, Isaías 13. El día del juicio. Pues se identifican con la segunda venida de Cristo descrita en Mateo 24. La conclusión es, Jesús es el Yahvé cuyo día vendrá. Entendido. También, Rey de Israel y primero y último. Yahvé es llamado así en Isaías 44:6, y el Nuevo Testamento llama a Jesús Rey de Israel, Juan 1:49, y el primero y el último, Apocalipsis 1:17, 22:13. Mismos títulos. Exacto. Y el juez. Aunque el Padre es el juez supremo, se enseña que juzgará al mundo por medio de Jesucristo, Hechos 17:31. Como el Antiguo Testamento dice que Yahvé ejecutará el juicio, se concluye que Jesús es ese Yahvé ejecutor del juicio. Esa es la línea argumental. Y también el reinado desde Jerusalén. Profecías como Zacarías 14 hablan de Yahvé viniendo a reinar en Jerusalén. Sí. Esto se identifica con Cristo en su segunda venida. Y se resalta Zacarías 2:11, donde un Yahvé, el Padre, envía a otro Yahvé, el Hijo, a morar en Sión. ¿Un Yahvé envía a otro Yahvé? Así se interpreta. Y finalmente, los títulos divinos en Hebreos 1:8-12. Ahí al Hijo se le llama Dios, se dice que su trono es eterno, citando el Salmo 45, y se le atribuye la creación y la eternidad. Queda claro el conjunto de argumentos bíblicos que se presentan. Sección 4. Refutación de doctrinas contrarias. Según Tito Martínez, porque estos textos también dedican espacio a rebatir otras posturas, ¿no? Sí, de manera bastante contundente, diría yo. A ver. Primero, contra el monoteísmo estricto, como se suele entender, ante versículos como Deuteronomio 6:4, Yahvé uno es, o Isaías 44:6, fuera de mí no hay Dios. Los versículos clave del monoteísmo. Exacto. Martínez argumenta que no niegan la existencia de otros Elohim, los hijos de Dios subordinados, sino que afirman la unicidad y supremacía del Padre, el enoteísmo que decíamos, o se refieren a que no existen dioses falsos, ídolos. Vale. Cita 1 Corintios 8, 5, 6, donde Pablo reconoce que hay muchos dioses y muchos señores, pero para los cristianos hay un Dios Padre y un Señor Jesucristo. ¿Entendido? Y que hay de doctrinas como el arrianismo. Se ataca frontalmente la idea atribuida a Arrio y a contradictores modernos que menciona Martínez, como un tal Henry Martínez, de que Cristo fue creado o no es eterno. Y como se rebate, pues argumentando que prototokos en Colosenses 1:15 significa preeminente, el principal, no el primer creado. Se usa la palabra griega prototokos, no protoctistos, que sí significaría primer creado. Matiz importante. Sí, y que principio arqué de la creación, en Apocalipsis 3.14, significa originador, la fuente de la creación, no la primera cosa creada. Cristo como origen. Eso es. También se aborda Proverbios 8, la sabiduría personificada. Se interpreta que no es el Hijo preexistente siendo creado, sino una personificación del Espíritu o poder de Dios. Y que el engendramiento de Jesús se refiere a su concepción humana por el Espíritu Santo, Mateo 1:20, no a un origen en la eternidad. Se afirma que Jesús siempre existió como Hijo eterno junto al Padre. De acuerdo. ¿Y la Trinidad? ¿Qué posición toman estos estudios? O 1 Timoteo 2.5, un solo Dios y un solo mediador. Jesucristo, hombre, distinguen claramente al Padre como un Dios y al Hijo como un Señor. ¿Y eso contradice la Trinidad, según Martínez? Según su análisis, sí. Argumenta que esa distinción clara contradice la idea de un Dios trino coigual, porque presentaría una jerarquía entre Padre e Hijo. Vale, entiendo la postura. Sección 5. La importancia de confesar a Jesús como Yahvé. Después de todo este análisis doctrinal, ¿cuál es la conclusión práctica? ¿El para qué de todo esto, según Tito Martínez? El punto culminante y recurrente es la soteriología, la doctrina de la salvación. La salvación. Sí, se insiste en que, según Romanos 10:9-13, para ser salvo es imprescindible confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Sí, ese pasaje es muy conocido. Pero Martínez interpreta esto conectándolo con Joel 2:32, que Romanos 10:13 cita. Todo aquel que invocar el nombre de Yahvé será salvo. Conecta el Señor de Romanos con el Yahvé de Joel. Exactamente. La conclusión que presentan estos estudios es que la confesión necesaria para salvarse es confesar que Jesús es ese Señor Yahvé del Antiguo Testamento, el Dios eterno, el segundo Yahvé.
y se presenta como algo no negociable para la salvación. ¿Es así? Exactamente. Los textos de Tito Martínez advierten, de forma muy enérgica, que negar la deidad eterna de Jesucristo como lleve es rechazar la verdad bíblica fundamental. ¿Y por tanto? Y por lo tanto, impide la salvación. Se califica esta negación como una mentira peligrosa. Uf. Fuerte conclusión. Planteamientos que ciertamente dan que pensar, sí. Hemos recorrido un análisis intenso de las Escrituras presentado en los trabajos de Tito Martínez, centrado en la enseñanza de dos dioses eternos llamados Yahvé, el Padre, y el Hijo. Y la necesidad de confesar a Jesucristo como ese segundo Yahvé eterno para la salvación. Una perspectiva que sin duda desafía interpretaciones más tradicionales. Desde luego. Para aquellas personas que quieran explorar estas ideas directamente de la fuente, los libros y estudios bíblicos de Tito Martínez que hemos estado comentando, como La posesión de la tierra o Creencias fundamentales de la Iglesia del Padre y del Hijo, están disponibles. El propio Tito Martínez los ofrece para descarga gratuita en su sitio web, tanto en formato PDF como en audio. Así es, la dirección del sitio web es las21tesisdetito.com. Ahí se pueden encontrar estos materiales y otros trabajos suyos para quien quiera profundizar. Perfecto. Y para que sea más fácil encontrarlos, pondremos los enlaces específicos a los trabajos que hemos comentado hoy en la descripción de esta audición o en los comentarios asociados. Ahí están disponibles. Gracias por acompañarnos